Antes de Piqué, hubo otro gran amor en la vida de Shakira, Antonio de la Rúa, el hijo del expresidente argentino. Fueron inseparables por casi una década, él la acompañó en la cima de su carrera, pero todo terminó en silencio, o eso parecía. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Hubo traiciones, acuerdos rotos o cuentas pendientes? Te contamos todo lo que nunca se dijo sobre esta historia de amor y poder que marcó a la estrella colombiana. El flechazo que lo cambió todo. Todo empezó a principios de los 2000. Shakira ya era una estrella consolidada en Latinoamérica y estaba conquistando el mundo con Laundry Service, ese disco donde nos regaló joyas como Whenever, Wherever. En medio de toda esa revolución musical, aparece Antonio de la Rúa, el hijo del entonces presidente de Argentina, Fernando de la Rúa. Y sí, fue un flechazo total. Se conocieron en una cena privada en Buenos Aires en 2000. A Shakira le atrajo su inteligencia, su visión política, su forma de ver el mundo. Antonio no era un típico galán de alfombra roja, pero tenía poder, influencia, y sobre todo, una actitud que a ella le fascinó. Desde ese momento no se separaron más. Al poco tiempo ya se les veía viajando juntos, compartiendo eventos, y hasta en los conciertos de Shakira. Pero lo más impactante fue que él dejó su carrera política para volverse su manager y estratega. Así de intensa fue la conexión. Antonio estuvo detrás de la internacionalización de su carrera. Ayudó a organizar giras, cerrar contratos con Pepsi, trabajar con productores de alto nivel. Fue clave en la construcción de la marca Shakira Global. Pero no todo fue amor y música. Desde el principio hubo quienes dudaban de la relación. Algunos decían que él la controlaba mucho, que había un tema de dependencia emocional y profesional fuerte. Y aunque ellos se mostraban como una pareja sólida, en privado las cosas empezaban a tener grietas. Durante casi una década fueron inseparables. Ella lo llamaba mi compañero de vida y le dedicaba palabras profundas en entrevistas. Nunca se casaron, pero vivían como si lo estuvieran. Compartían casas, negocios, decisiones. Todo. Pero lo que parecía perfecto, no lo era tanto. Y cuando el amor empezó a flaquear, lo que vino después fue un tsunami de conflictos personales y legales. En el siguiente capítulo te cuento cómo se desmoronó la relación y qué ocurrió cuando dejaron de ser pareja pero seguían atados por los millones. La ruptura silenciosa y el caos millonario. Después de casi 11 años juntos, en 2010, Shakira y Antonio de la Rúa anunciaron su separación. Pero lo curioso fue cómo lo hicieron, a través de un comunicado público, muy diplomático, como si se tratara de una empresa y no de una relación de pareja. Decían que se estaban tomando un tiempo sentimental, pero que seguirían trabajando juntos profesionalmente. Sí, seguía siendo su asesor, su mano derecha. Pero lo que nadie sabía en ese momento es que el distanciamiento ya llevaba meses, y que detrás de cámaras había tensiones fuertes. Shakira ya estaba preparando su próximo gran salto mediático. Su imagen se había vuelto más comercial, más internacional, y empezaban a llegar otras figuras a su entorno. Se dice que Antonio no estaba cómodo con el nuevo equipo de trabajo que ella estaba armando, sentía que lo estaban desplazando. Y ahí empezó el conflicto. Un año después, en 2011, rompieron definitivamente toda relación. Tanto sentimental como profesional. Y ahí sí, estalló la bomba. Antonio demandó a Shakira por $100 millones. ¿Qué pedía exactamente? Aseguraba que durante los años que trabajó con ella no firmaron ningún contrato formal, pero que él había sido pieza clave en construir su imperio. Decía que merecía parte de las ganancias porque lo suyo no había sido un trabajo informal, sino una sociedad. Shakira respondió fuerte. Dijo que jamás hubo un acuerdo comercial legal, que sus aportes fueron personales, como pareja, y que no había ninguna obligación económica pendiente. El pleito se volvió mediático. Y aunque no lo creas, este escándalo duró años. De la Rúa intentó congelar varias cuentas bancarias de Shakira en diferentes países.
Incluso quiso bloquear propiedades. Pero la justicia le dio la razón a ella. En 2013, un juez de Estados Unidos falló a favor de Shakira. Afirmó que no existía ninguna base legal para los reclamos de Antonio. Y así se cerró una de las etapas más incómodas y duras de su vida personal. Pero aunque el juicio terminó, quedó un sabor amargo. Porque no fue solo una separación sentimental, fue una ruptura con traición, dinero y desconfianza de por medio. Y hay un detalle clave que pocos notaron: después de esta experiencia, Shakira empezó a blindar mucho más su vida privada. Con Piqué fue más reservada al principio, más controladora con los temas financieros. Claramente, lo que vivió con Antonio le dejó lecciones. Cuando una historia dura más de una década, no se borra tan fácil, ni siquiera con demandas, ni con comunicados. Eso fue lo que pasó entre Shakira y Antonio de la Rúa. Lo suyo no fue un romance fugaz, fue una etapa que marcó a ambos, y aunque públicamente cerraron el capítulo, en la vida real, la historia quedó con páginas sueltas. Después del juicio que Antonio perdió contra ella en 2013, él desapareció del radar mediático. Nada de entrevistas, nada de portadas. Se refugió en Europa por un tiempo, y luego se supo que se instaló en Suiza con su nueva pareja, la modelo colombiana Daniela Ramos. Tuvieron 2 hijos y armaron una vida completamente lejos del foco público. Y eso fue lo más llamativo: de ser el hombre que acompañaba a una de las artistas más famosas del planeta, pasó a ser prácticamente un fantasma. Ni redes sociales, ni apariciones en eventos. Se volvió un personaje fuera del sistema mediático. Pero lo que muchos no saben es que Antonio nunca volvió a trabajar en el mundo artístico o empresarial al nivel que tenía con Shakira. Sus intentos por relanzarse como consultor o inversor no lograron despegar. Según algunos periodistas argentinos, tras el escándalo legal con ella, muchos lo veían como tóxico en temas de negocios. El juicio no solo le hizo perder dinero, también reputación. Del lado de Shakira, la cosa fue distinta. Aunque la experiencia fue dura, ella siguió creciendo. Se enfocó en su carrera, en su familia con Gerard Piqué y en blindar aún más sus movimientos financieros. Aprendió a dividir con claridad lo personal de lo profesional. Ya no volvió a mezclar esos mundos de la misma forma. Durante años, evitó hablar de Antonio. Pero en 2017, en una entrevista íntima con una revista europea, soltó una frase que dio mucho que hablar. A veces, cuando amas a alguien, no ves los riesgos que hay al dejarlo entrar a todas las áreas de tu vida. Y cuando se va, no solo perdés a la persona, también a una parte de tu mundo. Nunca lo mencionó por nombre, pero no hacía falta. Todos sabían que hablaba de Antonio. También es cierto que su música cambió. Después de esa ruptura, sus canciones tomaron otro tono. Más maduras, menos idealistas. Hay quien dice que Empire o incluso Me enamoré, aunque dedicada a Piqué, arrastraban una parte del proceso emocional que vivió al cerrar ese primer gran capítulo amoroso. Y aquí entra un dato que muchos fans han rescatado en los últimos años: Shakira nunca volvió a tener una relación tan larga como la que tuvo con Antonio hasta que apareció Piqué. Fueron 2 etapas casi idénticas en duración, pero totalmente distintas en forma. Y la pregunta que flota es inevitable. ¿Se arrepintió de haberle dado tanto poder a Antonio? ¿O simplemente fue parte de su historia y lo asumió como aprendizaje? La realidad es que, aunque el juicio quedó cerrado, el vínculo entre ellos no terminó del todo limpio. Hubo cosas que nunca se dijeron públicamente. Según fuentes cercanas, durante el proceso legal hubo audios, correos y documentos que nunca salieron a la luz, por decisión de ambos. Querían protegerse mutuamente. Tal vez por respeto, tal vez para evitar una guerra más destructiva. Años después, cuando Shakira enfrentó sus propios problemas con Hacienda en España, hubo quien recordó ese capítulo con Antonio. Algunos especularon si esos primeros manejos financieros en pareja no habrían dejado alguna huella. Aunque no hay pruebas de que estén conectados, fue una muestra de que el pasado sigue rondando. Y mientras tanto, en redes sociales, el nombre de Antonio de la Rúa sigue siendo parte del universo Shakira.
cada vez que ella lanza una canción sobre el desamor, hay fans que analizan si las letras hablan de Piqué, o si hay fragmentos que siguen apuntando más atrás, a aquel primer gran amor que también la marcó. Ejemplo, en Monotonía, donde canta, no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía, hay quienes ven una conexión con el desgaste de su historia con Antonio. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Solo ella lo sabe. Otra señal, Shakira jamás volvió a mencionarlo públicamente desde aquel juicio. Pero tampoco lo negó. Nunca dijo que fue un error, ni lo tachó de su historia. Y eso, en el mundo de las celebridades, es una manera elegante de decir que aún queda algo sin cerrar. Mientras tanto, Antonio vive tranquilo, lejos del ruido. No ha vuelto a hablar de ella, ni siquiera cuando Shakira y Piqué terminaron. Muchos esperaban algún gesto, alguna entrevista, pero nada. Silencio total. Y ese silencio también dice mucho. Porque a veces, lo no dicho pesa más que todo lo que se gritó en los medios. Y en esta historia, aunque parezca que todo terminó en 2013, lo cierto es que nunca hubo un punto final real. Solo un punto y seguido, muy silencioso. A veces creemos que conocemos la historia completa de una celebridad porque vimos titulares, escuchamos chismes o leímos un par de entrevistas. Pero cuando te metes de verdad en los detalles, cuando rascas más allá del brillo y la fama, te das cuenta de que hay relaciones que dejaron huellas más profundas de lo que pensamos. Lo de Shakira y Antonio de la Rúa no fue una aventura de paso. Fue una relación de más de 10 años, donde compartieron todo, sueños, decisiones, estrategias, miedos y hasta planes de futuro que nunca llegaron a cumplirse. Y eso no se borra con una demanda ni con un fallo judicial. Es más, a veces ni siquiera se borra con el tiempo. Pensemos un segundo, ¿cómo sería tu vida si una persona que fue tu pareja, tu socio, tu confidente y casi tu sombra durante una década, después te lleva a juicio por millones? Esos momentos no solo rompen el corazón, también te cambian por dentro. Y eso le pasó a Shakira. Después de Antonio, no solo cambió su manera de amar, cambió su manera de confiar. Su círculo se volvió más cerrado, su equipo más legal, sus relaciones más blindadas. Y eso lo vimos claramente cuando estuvo con Piqué, nada de mezclar negocios, todo más separado, más calculado. Como si aquella etapa con Antonio le hubiera enseñado que el amor no siempre es garantía de lealtad. Pero, ojo, tampoco podemos caer en simplificaciones. Antonio no fue solo el ex que la demandó. Fue también el hombre que apostó por ella cuando aún no era la estrella global que es hoy. Fue el que creyó en su potencial en mercados donde aún no la conocían. Fue el que dejó su carrera por acompañarla. Hay que decirlo todo. Y ahí está lo complejo de esta historia, ni héroes, ni villanos. Solo personas que amaron con intensidad, y terminaron en guerra. Y si vos pensás que eso es raro en el mundo de los famosos, estás equivocado. La diferencia es que ellos viven bajo una lupa. Cada error, cada decisión, cada palabra queda grabada, archivada y analizada por millones. Y eso hace que cicatrizar heridas sea mucho más difícil. Ahora, pensemos en lo siguiente. Shakira sigue siendo una de las artistas latinas más influyentes del planeta. Y sin embargo, en cada etapa importante de su carrera, hay un eco de sus relaciones personales. Con Antonio aprendió a crecer. Con Piqué aprendió a protegerse. Y hoy, ya lejos de ambos, está empezando una nueva era, más libre, más directa, más auténtica. Pero, ¿vos crees que realmente cerró esas heridas? ¿O simplemente aprendió a vivir con ellas? Porque en el fondo, todos tenemos una historia que no terminamos de cerrar. Una persona que marcó un antes y un después. Un amor que, aunque terminó, sigue vivo en forma de lección, de cicatriz o de canción. Y para Shakira, probablemente Antonio de la Rúa fue eso, una mezcla de todo. El primer gran amor, el socio, el compañero, y el conflicto. Ahora te quiero invitar a reflexionar. No como fan de Shakira, ni como espectador del chisme,
sino como persona que alguna vez también se cruzó con alguien que le cambió la vida, para bien o para mal. ¿Perdonarías a alguien que te acompañó en tus mejores años pero después te demandó por millones? ¿Crees que el amor justifica dejar entrar a alguien a tus finanzas, a tus negocios, a tu mundo? ¿Y si pudieras volver atrás, harías algo distinto? Te leo en los comentarios. Porque en este canal no solo te contamos lo que pasó. También te invitamos a pensar, a conectar, a recordar que detrás de cada famoso, hay una historia humana que nos puede pasar a cualquiera. Y si este vídeo te removió algo, si aprendiste algo nuevo, si te hizo ver con otros ojos a Shakira o a Antonio, dale like, suscríbete a Corazón VIP y activa la campanita para no perderte nada. Acá, te traemos las verdades sin filtro, los secretos que no se dijeron, y las historias que dejaron huella. Nos vemos muy pronto con otro capítulo, otra vida, otra historia real, contada como nadie más se anima a contarla. Esto fue Corazón VIP.